Hoy vamos a continuar con el estudio de la diferenciación vectorial, viendo una aplicación bastante utilizada en el campo de la ingeniería. Tomaremos el vector posicional en función de la variable tiempo, R de t, cuyas coordenadas van a ser x función del tiempo en y función del tiempo en j, y z función de t en la dirección k. Ese vector nos posiciona un punto en el espacio y a medida que el tiempo vaya variando va moviéndose sobre un desplazamiento. Entonces, lo que define en verdad es un desplazamiento. Vamos a graficar ese vector en el sistema de ejes cartesianos rectangular. Una trayectoria que la podemos llamar un desplazamiento S. En un determinado instante tenemos el punto ubicado a través del vector posicional R de t. A medida que t va variando, va moviéndose ese vector, ubicando diferentes puntos. Entonces, vamos a decir, un siguiente punto va a ser R de t más un incremento, delta R, que también es función de t. Entonces, ese vector delta R lo vamos a aproximar por una línea recta. Delta R de t. En este estudio nos interesa ubicar tres vectores de tamaño unitario. Vamos a considerar, por ejemplo, el estudio en el punto P. En ese punto queremos determinar tres vectores de tamaño unitario. Llamaremos un vector tangente a la trayectoria en dirección de delta R. Un vector tangente. Un vector perpendicular a la tangente lo vamos a llamar un vector normal. Y un vector perpendicular al vector tangente y vector normal, un vector binormal. El vector binormal. Estos tres vectores son perpendiculares entre sí. Y ahora el objetivo es encontrar una expresión para los tres, con la condición de que sean vectores de tamaño unitario. Entonces el vector tangente en tamaño es igual al vector normal, es igual al tamaño del vector binormal, y todos ellos tienen un tamaño unitario. Bien, del concepto de la primera derivada es la función tangente. La derivada de un vector va a ser el vector tangente. Entonces, el vector tangente lo podemos encontrar como la derivada del vector posicional R respecto de t, pero como ese vector es de tamaño unitario, lo afectamos por el módulo de la derivada de R respecto de t. Eso nos da una característica de ser un vector de tamaño unitario. Desarrollando, la derivada de un vector es nada más derivar sus coordenadas, ¿no es cierto? Vamos a tener derivada de x respecto de t en la dirección de y, derivada de y respecto de t en j, y derivada de z respecto de t en la dirección k, sobre el módulo de ese vector. Y el módulo del vector no es nada más que la suma de sus coordenadas al cuadrado, ¿no es cierto? Vamos a tener derivada de x respecto de t al cuadrado, más derivada de y respecto de t al cuadrado, y derivada de z respecto de t al cuadrado. Desarrollaremos el denominador.
Entonces, vamos a tener la derivada de x respecto de t en y, derivada de y respecto de t en j y derivada de z respecto de t en la dirección k sobre la raíz cuadrada. Saquemos el común denominador, va a ser diferencial de t al cuadrado, ¿no es cierto? Vamos a aproximar de esta manera, diferencial de t al cuadrado, y en el numerador tendremos diferencial de x al cuadrado más diferencial de y al cuadrado más diferencial de z al cuadrado. Ahora recordemos de cálculo. En este punto vamos a suponer que la trayectoria S es un arco de circunferencia. La diferencial de arco, suponiendo que en el punto P, en el campo infinitesimal, coincide con una circunferencia, ¿no? Es igual a la raíz cuadrada de la suma de las diferenciales elevadas al cuadrado, diferencial de x más diferencial de y cuadrado más diferencial de z al cuadrado. Ahora, esa diferencial de t podemos sacar de la raíz y multiplicando extremos y medios tendremos que el vector tangente va a ser igual. Diferencial de t que multiplica a derivada de x respecto de t en y más derivada de y respecto de t en j y derivada de z respecto de t en la dirección k sobre la raíz cuadrada de diferencial de x cuadrado más diferencial de y cuadrado diferencial de z cuadrado es diferencial de s. Bueno, esa diferencial de t afecta a todas y cada una de las coordenadas, quedándonos simplemente diferencial de x en y más diferencial de y en j más diferencial de z en la dirección k sobre diferencial de s. Entonces, el vector tangente ahora podemos sintetizar. Es igual a la derivada de r respecto de t sobre el módulo de la derivada de r respecto de t. Y nada más es igual a la derivada de x respecto de s en y más derivada de y respecto de s en j y más la derivada de z respecto de s en la dirección de k. Entonces, ¿qué podemos concluir? Si el vector posicional R ya no está considerado en función de la variable t, sino en función de la variable desplazamiento, R dependiente de S, X función de S en Y, más Y función de S en J, y más Z función de S en la dirección de K. Entonces, el vector posicional R lo podemos ver dependiente de la variable tiempo o dependiente del desplazamiento. Y llegar a la conclusión que la derivada del vector R respecto de S nos da también el vector tangente. Guardaremos ese resultado por acá que nos va a servir para lo posterior. El vector tangente es igual a la derivada del vector posicional R respecto de t sobre el módulo de la derivada de R respecto de S o de t. O bien podemos decir la derivada del vector R respecto de S. En esta última expresión voy a dividir numerador y denominador entre diferencial de t, derivada de R respecto de t
en razón a la derivada del desplazamiento S respecto de t. Ahora comparemos. De la comparación vamos a sacar una conclusión. En los numeradores tenemos derivada de e respecto de t, pero los denominadores también deben ser iguales. Este denominador igual a esta expresión. Entonces, llegamos a la conclusión también que la derivada de s respecto de t es igual al módulo de la derivada del vector ed respecto de t. Segunda relación importante que nos va a servir para nuestro estudio. El vector tangente, que es un vector de tamaño unitario, que lo podemos ver como la primera derivada del vector posicional e respecto de t en razón a su módulo, o derivar el vector e respecto de la trayectoria s, y además esta relación que nos va a servir. Relación 1, relación 2. Por otro lado, ese vector tangente se encuentra una sola vez. Ahora, a medida que el vector R vaya tomando diferentes posiciones sobre el desplazamiento, nos interesa ver cómo sería igual o a qué sería igual la variación del vector tangente respecto de la trayectoria S. O sea, cómo va a ir variando este vector a medida que el vector R vaya tomando otras posiciones, ¿no es cierto? Vamos a agarrar un artificio que nos va a permitir encontrar esta situación. En la clase anterior hemos deducido algunas propiedades. Si multiplicamos escalarmente el vector tangente con el mismo vector tangente, apliquemos la ley del producto escalar. Esto es igual al módulo del vector tangente por el módulo del segundo vector, que también es el vector tangente, y por el coseno del ángulo que forma. El vector tangente con el mismo vector tangente, 0 grados. ¿No es cierto? El vector tangente es un vector de tamaño unitario. Entonces, esto es 1. El módulo del vector tangente nuevamente 1. Coseno de 0 es 1. Entonces, llegamos a la conclusión que el producto escalar del vector tangente con el mismo vector es igual a 1. Lo que vamos a hacer en esa última relación, derivar respecto de la trayectoria para ver cómo va a ir variando en función del desplazamiento S. Derivada del vector tangente, producto escalar del vector tangente, va a ser igual a la derivada de 1 respecto del desplazamiento. Pero 1 es una constante, su derivada es 0. Aquí aplicamos la primera propiedad. ¿Cómo se desarrolla la derivada de un producto escalar de vectores? Eso hemos deducido en la anterior clase. Va a ser la derivada del primer vector respecto de la trayectoria S, producto escalar el segundo vector, más el primer vector, producto escalar la derivada del segundo vector respecto de la trayectoria S, y esto es igual a 0. Pero el producto escalar de vectores cumple la ley conmutativa, o sea, podemos conmutar esto, podemos conmutar ese orden y va a seguir siendo igual. Y vamos a tener dos expresiones iguales. Luego sacamos la conclusión: 2 veces la derivada del vector tangente respecto de la trayectoria S, producto escalar el vector tangente va a ser igual a 0. O llegar a la conclusión: la derivada del vector tangente respecto de S, producto escalar el vector tangente, es igual a 0. Ahora recordemos un poquito de cálculo 2. Cuando el producto escalar de dos vectores es igual a 0, quiere decir que esos vectores son perpendiculares entre sí. Luego podemos decir el vector tangente
es perpendicular a la derivada del vector tangente respecto de S. En nuestro esquema, vamos a suponer el sentido positivo, el antihorario. Ese sentido como positivo. Ya, hemos encontrado el vector tangente, como poder hallar. La variación del vector tangente respecto de la trayectoria S es un vector perpendicular al vector tangente. Entonces va a ser paralelo al vector normal, ¿no es cierto? Llegamos a esa conclusión. Luego podemos decir, la variación del vector tangente respecto de la trayectoria S será paralelo al vector normal. Representemos eso acá. La variación del vector tangente respecto de la trayectoria S paralelo al vector normal. Ahora, si dos vectores son paralelos, uno es linealmente dependiente del otro. Luego podemos decir la variación del vector tangente respecto de la trayectoria S va a ser una escalar K por el vector normal. O sea, son linealmente dependientes. En este estudio, K recibe el nombre de curvatura. Estamos suponiendo que en ese punto está atravesando la trayectoria S próxima a una circunferencia. Entonces, la inversa de K, 1 sobre K, recibe el nombre de radio de curvatura. Radio de curvatura. Son conceptos muy utilizados en la ingeniería. Aquí, ¿qué podemos decir? A ver, voy a ponerles un ejemplo muy rápido. Si tenemos una viga y ahí apoyamos un peso, se va a flexionar la viga, ¿no es cierto? Esto es lo que se entiende el radio de curvatura en la trayectoria S. Y todo esto está aconteciendo en un punto, ¿no? Esa es la interpretación que podemos dar inicialmente para entender mejor qué aplicaciones puede tener esto. Bueno, entonces, guardaremos este resultado. La variación del vector tangente respecto de la trayectoria S es igual a la curvatura por el vector normal. Relación 3. Bueno, hasta aquí ya hemos encontrado el vector tangente. Lo voy a derivar en el primer miembro, o voy a dividir numerador y denominador entre diferencial de t. Derivada del vector tangente respecto de t en razón a la derivada de S respecto de t. Va a ser igual a la curvatura por el vector normal. Pero derivada de S respecto de t, hemos hallado que es el módulo del vector derivada de R respecto de t. Entonces todo esto es igual a la derivada del vector tangente respecto de t en razón a el módulo de la derivada de R respecto de t. Eso ya conocemos del paso anterior, ¿no? Lo que vamos a hacer es hallar el módulo miembro a miembro. Entonces, el módulo de la curvatura por el vector normal va a ser igual al módulo del segundo miembro, que es todo esto. Derivada del vector tangente respecto de t en razón al módulo, o cualquiera de las dos expresiones,
derivada de R respecto de T. Bien, la constante sale del módulo, entonces la curvatura por el módulo del vector normal es igual al módulo de la derivada del vector tangente respecto de T en razón a la derivada al módulo de la derivada de R respecto de T. Pero el vector normal tiene módulo unitario, entonces todo esto vale 1. En consecuencia, la curvatura K la podemos encontrar como el módulo de la derivada de R respecto de T, derivada de T del vector tangente respecto de T, y sale como constante este módulo en razón al módulo de la derivada de R respecto de T. Ese sería el proceso para poder encontrar la curvatura. Y acabamos de hallar una relación 4 que nos sirve en este estudio. Pero lo que queríamos encontrar era el vector normal. Entonces, volvamos acá. El vector normal va a ser igual a 1 sobre la curvatura, que ya sabemos cómo hallarla, por la derivada del vector tangente respecto de T, sobre la derivada de respecto de T, sobre el módulo de la derivada de R respecto de T. Ese sería el procedimiento para hallar el vector normal. Guardaremos ese resultado acá. El vector normal, 1 sobre la curvatura por la derivada del vector tangente respecto de T en razón al módulo de la derivada de R respecto de T. Y hemos hallado una relación que la llamaremos relación 6. Estas se llaman, en la bibliografía van a encontrar como fórmulas de Frenet. Bueno, el objetivo es encontrar estos tres vectores, el vector tangente, el vector normal y el vector binormal. Ahora, ¿cómo hallaríamos el vector binormal? Fíjense, ya hemos hallado una expresión para poder encontrar el vector tangente y el vector normal. El producto vectorial de esos dos vectores siguiendo en sentido positivo nos va a dar un vector perpendicular al plano que forman, o sea, voy a multiplicar vectorialmente el vector tangente con el vector normal, entre ellos forman un plano. Su producto vectorial nos da un vector perpendicular a ese plano y coincide con el vector binormal. Entonces guardaremos acá. El vector binormal resultará del producto vectorial del vector tangente con el vector normal. El vector tangente, producto vectorial, el vector normal. Y acá vamos a hallar una relación, la vamos a llamar relación 7. Ya hemos encontrado el vector tangente, el vector normal, el vector binormal. Hemos hallado también cómo varía el vector tangente respecto al desplazamiento S. Vamos a ver cómo varía el vector binormal y el vector normal respecto de la trayectoria S, porque esos vectores hay que encontrarlos una sola vez nada más, ¿no? Y después cómo es su variación respecto de la trayectoria S. Vamos a hacer un análisis semejante al caso anterior. Multipliquemos escalarmente el vector binormal con el vector binormal. Esto es igual al módulo del vector binormal por el módulo del segundo vector, que también es el vector binormal, por el coseno del ángulo que forman, que es 0 grados, ¿no? Pero este vector es de tamaño unitario, de igual manera, tamaño unitario, coseno de 0 es 1. Entonces todo eso nos da 1. Acá, derivaremos.
la derivada respecto de la trayectoria S del vector binormal producto escalar, el vector binormal, va a ser igual a la derivada de 1 respecto de la trayectoria S, pero 1 es una constante, su derivada es 0. Aquí aplicamos la propiedad de la derivada de un producto escalar de vectores. ¿Qué nos decía? Derivada del primer vector respecto de la trayectoria S, producto escalar el segundo vector, más el primer vector, producto escalar la derivada del segundo vector, que sigue siendo el vector binormal, respecto de la trayectoria S, esto igual a 0. El producto escalar nuevamente cumple la ley conmutativa. Estas dos expresiones son iguales. Entonces podemos decir dos veces la derivada del vector binormal respecto de la trayectoria S, producto escalar el vector binormal, es igual a 0. Y acá sacamos que la derivada del vector binormal respecto de la trayectoria S es pues perpendicular al vector binormal, ¿no es cierto? Es perpendicular al vector binormal. Y así es perpendicular al vector binormal, va a ser un vector perpendicular a n o paralelo al vector n, pero tomaremos en dirección contraria. Entonces acá dibujemos la variación del vector binormal respecto de la trayectoria S. Acá podemos afirmar luego, este vector en azul es perpendicular al vector binormal en dirección contraria al vector normal, ¿no? Que la derivada, la variación del vector binormal respecto de S es pues un vector paralelo al vector normal. Y si son vectores paralelos, uno es linealmente dependiente del otro. Ahí podemos afirmar que el vector binormal, la derivada del vector binormal respecto de la trayectoria S, que vamos a interpretar la variación de ese vector a lo largo de la trayectoria S, es paralelo al vector binormal, como les estamos asignando una dirección contraria, menos tau veces el vector normal. Tau es una constante. Tau, en este estudio guardaremos esta relación. La variación del vector binormal respecto de la trayectoria S es igual a menos tau veces el vector normal. Otra relación importante en nuestra secuencia vendría a ser la relación 8. En este estudio, tau recibe el nombre de torsión. Torsión, y la inversa de tau, radio de torsión. Radio de torsión. Es decir, si sobre una viga ponemos un peso, por arriba vemos la curvatura y por abajo cómo se ha torsionado la viga. A eso se interpreta, o de esa manera podemos interpretar. Bien, de igual manera podemos encontrar la torsión dividiendo entre el diferencial de t, hallando su módulo, ¿no? Para hallar la torsión. Pero ahora lo que nos interesa ver es cómo varía el vector normal respecto de la trayectoria S. Si seguimos la secuencia positiva, el vector normal resultará del producto vectorial del vector binormal con el vector tangente. El producto vectorial de estos dos vectores nos da un vector perpendicular al plano que forman. Entonces el vector normal es igual al producto vectorial del vector binormal con el vector tangente.
Y queremos hallar cómo varía este vector, la variación del vector normal respecto de la trayectoria S. Derivamos. Derivadas respecto de S de este producto vectorial de vectores, binormal con el vector tangente. En la clase pasada hemos deducido una expresión que nos permite desarrollar la derivada del producto vectorial de vectores, ¿no es cierto? ¿Cómo era ese desarrollo? La derivada del primer vector respecto de la trayectoria S, producto vectorial el segundo vector, más el primer vector, producto vectorial la derivada del segundo vector respecto de la trayectoria S. ¿No? Revisen ustedes en las relaciones que hemos deducido en la clase pasada, teníamos la derivada de un producto vectorial de vectores cuyo desarrollo es este. Bien, pero hemos encontrado la variación del vector normal respecto de la trayectoria S, que era igual a menos la torsión por el vector normal. O sea, todo esto es menos la torsión por el vector normal. De igual manera, la variación del vector tangente respecto de la trayectoria S, hemos encontrado que era la curvatura por el vector normal. La curvatura por el vector normal. Entonces, la variación del vector normal respecto de la trayectoria S va a quedar igual, menos la torsión, el vector normal, producto vectorial, el vector tangente, más el vector binormal, producto vectorial, la curvatura por el vector normal. ¿No es cierto? Bueno, esto va a quedar. La torsión, para evitarnos el signo menos, voy a conmutar el orden del producto vectorial. El vector tangente, producto vectorial, el vector normal. Más la curvatura que sale, es una función escalar, por el producto vectorial del vector binormal con el vector normal.